Los trastornos obsesivos afectan a millones de personas en todo el mundo. Este problema se caracteriza por la reiteración continua de una serie de pensamientos fijos que circulan una y otra vez por la mente de la persona afectada. A veces el grado de obsesión es tal que de forma automática la persona que lo padece recurre a conductas compulsivas y repetitivas como un remedio inconsciente de calmar la ansiedad producida. Muchas de las personas que padecen este problema tardan tiempo en comunicarlo a sus familiares o a un especialista porque creen que pueden acabar resolviéndolo por ellos mismos. Incluso han conseguido disimularlo adoptando una apariencia de normalidad cuando a lo mejor existe una especie de tortura interna de la que no se puede salir. Hay diferentes formas de tratamiento para estos trastornos, desde la farmacológica, en la que normalmente se administran antidepresivos, hasta la terapia cognitivo-conductual, que trata de crear pautas y mecanismos de autocontrol, así como de ir extinguiendo progresivamente la conducta compulsiva. A continuación, trataré de explicar otra forma de entender y tratar este grave trastorno psicológico que no afecta a la inteligencia de los que lo padecen, pero sí que genera una vida amarga y difícil. Vamos a ver qué se puede hacer para superarlo. Me he permitido poner este título porque es así como viven los afectados por un TOC, por un trastorno obsesivo-compulsivo. La primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿quién te ha llevado a esa cárcel? ¿Eres demasiado fuerte genéticamente para vivir en libertad? ¿Tienes un temperamento poderoso y exaltado? ¿Eres decididamente agresivo, transgresor, libre? ¿Tuviste vínculos afectivos suficientemente válidos en tu infancia o todo fue aparente? ¿No te enseñaron a vivir seguro y en libertad? ¿Has tenido que aprender a vivir bajo unos esquemas mentales estrechos, rígidos, pobres o limitados? Te parecerán provocativas estas preguntas, pero en el reino animal no existen trastornos compulsivos, excepto en regímenes de privación de libertad. Es probable que alguna vez hayas visto una pantera en una jaula pequeña de un zoo deambulando de un lado a otro sin parar, o algún animal que se muerde a sí mismo reiteradamente hasta que sangra. En cambio, un animal en libertad es muy difícil que haga rituales compulsivos. Entonces, ¿por qué los hace una persona? ¿Acaso tiene que llegar a dominarse y domesticarse tanto que bloquea toda su expresión vital? En mi experiencia profesional me he encontrado con algo que siempre me pareció sorprendente. Y es que las personas afectadas por un trastorno obsesivo-compulsivo eran, en su mayoría, personas con un fuerte temperamento en potencia, pero cuya energía estaba invertida en un determinado tipo de pensamientos reiterativos que las torturaba. Es decir, había fuerza física y psíquica, pero que no podía ser canalizada hacia el mundo externo, sino que quedaba ahogada en su interior. La cuestión es: ¿por qué no podían salir hacia afuera? ¿Por qué no podían vincularse al mundo? Hay varias posibles respuestas. Una sería porque los esquemas bajo los que aprendieron a vivir no les son válidos. Pueden haber crecido en el seno de una familia excesivamente moralista, temerosa, puritana, sobreprotectora, y eso ha creado unas reglas de juego mentales de las que el afectado no puede escapar. Por decirlo de alguna manera, es como si a un caballo pura sangre le atas al palo de un eje y haces que dé vueltas una y otra vez sobre el mismo círculo. Dentro de esta misma respuesta también existiría la posibilidad contraria, es que una persona, chica o chico, haya crecido en un ambiente muy hostil, muy agresivo indirectamente hacia él o ella, o habiendo sentido cierta ambivalencia sexual por parte de algunos padres, lo cual le pudo generar mucha tensión. Quizás hubo que encerrarse en los propios pensamientos para obviar o para reprimir las fuerzas negativas que surgían de su interior.
La otra posibilidad es que el paciente afectado por un TOC no haya tenido el suficiente vínculo afectivo en su infancia, es decir, que no se sintiera querido realmente, que se le cuidara pero sin eros, sin el amor necesario que rompe la barrera del mundo y que otorga un sentido de seguridad y de pertenencia. Y por último existe otro elemento que podría ser también un desencadenante y que de alguna manera está en relación con el primero que he citado, y es el hecho de nacer en una familia completamente pasiva y con rasgos autistas, aquellas donde no hay comunicación, no hay motivación, o a veces falta uno de los padres y en lugar de crecer de una forma dirigida y activa, al hijo o la hija se desarrolló como si se tratara de una planta. Esto puede llevar a un aislamiento interior que en el periodo de la adolescencia, cuando se produce toda la revolución hormonal, empieza a convertirse en una cárcel de la que no se sabe cómo salir. Hay dos cosas que tienes que hacer. La primera, empezar a cuestionarte los esquemas mentales bajo los que has crecido hasta llegar aquí. Voy a hacerte algunas preguntas que quizá te den alguna pista sobre lo que te ocurre. ¿Has crecido sin directrices, sin que nadie te enseñara a estar en el mundo, a salir a la vida sin miedo? ¿Solo tenías que cumplir con las obligaciones? ¿Te has sentido alguna vez querido o querida de verdad? No es lo mismo sentirse querido que saber que te querían. Puede ser que no te llegara el afecto, que no atravesara la barrera psicológica y conectara emocionalmente contigo. ¿Te sientes culpable? ¿Has crecido en un hogar donde todo el tiempo había que cumplir con obligaciones? ¿Consideras que tus pensamientos sexuales o tus tendencias agresivas son incompatibles con una moral puritana? Quizás viviste en un ambiente muy rígido y pequeñas variaciones de la normalidad las has convertido mentalmente en transgresiones imperdonables. ¿Tienes terror a ser homosexual? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si lo fueras? Es una orientación sexual normal y a la que pertenece aproximadamente un 10% de la población. Es posible que odies a alguien a quien supuestamente deberías de amar, por ejemplo, a tu padre o a tu madre. Piensa en la posibilidad de que seas muy estricto o estricta moralmente y no te puedas permitir tener pensamientos negativos hacia uno de tus progenitores, aunque te trataran con menosprecio, hicieran diferencia entre los hermanos o simplemente fueran agresivos, autoritarios o egoístas. Un padre o una madre son sagrados cuando su comportamiento ha sido correcto. Cuando no lo ha sido, puedes respetarlos, pero no tienes por qué sentir amor hacia ellos. ¿Te sientes diferente a la gente de tu entorno? ¿Reflexionas más sobre problemas existenciales, sobre la esencia de la vida, sobre el más allá? ¿Has llegado a pensar que nadie tiene sentido? Pues a lo mejor resulta que vives exclusivamente de cuello para arriba y que no te comportas como un humano, sino como un ordenador. Todo lo piensas y nada lo experimentas. ¿Y si decidieras arriesgar y vivir como tú quieres? Atrévete, no todos tenemos por qué ser iguales. ¿Te parece una estupidez el estándar de vida occidental de emparejarte, tener hijos, comprarte un coche y una casa? ¿Quién te obliga a seguirlo? ¿Sabes que hay muchas otras formas de vida válida y que no pasan por eso?